Pendientes del Líbano, mirando a Donald Trump, a Elon Musk, Groenlandia, la respuesta por parte de Rusia, mucha tensión geopolítica en este inicio de 2025 y vamos a analizarlo de la mano de Eduardo Irastorza, profesor en OBS Business School, que ya está con nosotros un día más. ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantados de tenerte por aquí, como decía, con el foco puesto en Groenlandia, en estas ansias, estos planes expansionistas de Donald Trump. Quiero saber qué opinas tú de estos últimos movimientos, por qué es tan importante el Ártico y si hay que tomarse en serio a Donald Trump. En Dinamarca y sobre todo en Europa parece que ya lo están haciendo, ¿no? Parece que está creciendo el miedo poco a poco. La verdad es que sí, pero era un conflicto previsible, teniendo en cuenta que la prioridad de Donald Trump y de Estados Unidos es tener un control del Ártico. El Ártico, no lo olvidemos, va a ser la principal vía de comunicación para los países asiáticos, para sus mercancías, dado que cada vez es más fácil cruzarlo con los barcos a lo largo de todo el año prácticamente. Tanto la tecnología como el clima parece que se han aliado para que así sea. Y hoy por hoy el Ártico es una zona bajo control absoluto prácticamente de Rusia, con todo lo que eso significa de recursos, muchos de ellos por descubrir. Esa nueva vía facilitaría mucho el comercio a China, que se siente ahogado con la presencia de Estados Unidos en el mar de la China Meridional, en el apoyo que está dando a Taiwán durante las últimas décadas, ¿no? Y prácticamente tiene que pedir permiso para sacar sus mercancías. Ahí entra en juego un aspecto fundamental, que es la guerra económica, una guerra que no tiene muertos ni prisioneros, pero tiene parados y nuevos clientes, ¿no? Y clientes que se pierden. Y ahí está en juego eso. Por otro lado, Groenlandia es un país, no lo olvidemos, más de 4 veces España, pero imaginemos más de 2 millones de kilómetros cuadrados. Imaginemos todo lo que puede esconder en riquezas, en minerales raros, en fuentes energéticas, etcétera, ¿no? Y está muy poco poblado. De hecho, tiene 60.000 habitantes, lo que es prácticamente una provincia española, ¿no? Pues repartidas por ese inmenso territorio. A Estados Unidos no le resultaría muy difícil comprar voluntades en una población local étnicamente distinta de lo que es Dinamarca, culturalmente también, una zona bastante deprimida en cuanto a las expectativas de vida para esa población, tiene uno de los índices de suicidio más elevados, así como de alcoholismo. Esto lo hemos visto en series danesas estupendas, ¿verdad? Reflejado. Y algunos recibirían con los brazos abiertos al chorro de dinero que entraría ahí en inversiones. Luego está el segundo factor, y es que Estados Unidos quiere lanzar un mensaje, lo consiga o no, aunque yo creo que está bastante lejos de conseguirlo, de que el norte le pertenece. De ahí no solamente esa OPA que quiere hacer a Groenlandia, sino también la voluntad de fusionarse con Canadá y tener completamente controlado nuevamente el continente americano, incluido Canal de Panamá. América para los americanos, la famosa frase ya centenaria, que incluye todo el continente. Bueno, pues pendientes de Canadá, también de México, con estas advertencias de cambiar el nombre del Golfo de México, con esta respuesta también por parte de Claudia Sheinbaum. Hablando de respuestas, te quiero preguntar por lo que ha dicho Dmitry Peskov. Hemos conocido la primera reacción de Rusia a estos planes de Donald Trump, que básicamente viene a decirle, cuidado, que yo también tengo ahí intereses nacionales, y sobre todo pues dice que tienen que ser los groenlandeses los que decidan, ¿no? Que se debe respetar su opinión. ¿En qué punto choca esto con Rusia? ¿En qué punto estaría chocando Trump tanto con Rusia como con China? ¿Por qué está tan interesado en el Ártico? Y sobre todo, si crees que Rusia podría hacer algo en el caso de que esto terminara consiguiéndolo. Sí, la verdad es que esto puede acabar como está ocurriendo en el mar de la China Meridional, en donde, incluso en el mar de la China, en todo lo que es la costa china, en donde China está construyendo islas artificiales, e incluso con aeropuertos militares,
y la consiguiente reclamación de esas tierras, de esas aguas también, como aguas jurisdiccionales que rodean esas islas artificiales. Para China es todavía más importante que para Rusia como salida para sus mercancías, para no tener que estar pidiendo permiso a cada paso que da, no verse circunscrito a pasar por el canal de Panamá bajo control norteamericano o el canal de Suez cada día más conflictivo, cada día más complejo de mantener y sujeto también a decisiones en las cuales pueden influir muy poco. De ahí que China, por ejemplo, no solamente está interesada en el Ártico, sino que está jugando también sus bazas en países centroamericanos, desde México hasta Nicaragua, Costa Rica, etcétera. Está tratando de ver cómo construir otro canal distinto también para barcos mucho más grandes, Tengamos en cuenta que hoy por hoy el canal de Panamá tiene un condicionante muy importante y es el ancho del canal. De hecho, toda la Armada norteamericana está pensada para poder pasar por el canal. Nunca pudieron hacer barcos de la misma manga que tenían, por ejemplo, los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. China lo necesita imperiosamente y Rusia no quiere renunciar a un escenario en donde siempre ha tenido el más absoluto de los protagonismos. Bueno, pues pendientes de Rusia y de China, pendientes sobre todo, como digo, de Donald Trump. Te quiero preguntar también, bueno, pues por esto que se está hablando de Canadá, de México, hablabas tú de que quiere controlar el norte. ¿Qué respuesta esperas? Porque hemos visto a Claudia Sheinbaum bastante tajante. Trudeau también lo hacía en las redes sociales, con respuesta, por cierto, por parte de Elon Musk. ¿Debe haber preocupación tanto en México como en Canadá, Eduardo? Pues hombre, yo creo que es para tomárselo en serio, porque el músculo financiero, el músculo militar de Estados Unidos es absolutamente incuestionable. México también está jugando a ser una potencia americana. No olvidemos que dentro de lo que son los países americanos, hay algunos que compiten por hacerle sombra, desde el Brasil con su enorme territorio y sus enormes riquezas, hasta México con su enorme población y su industria mucho más desarrollada. Gran parte de ella, por cierto, norteamericana, que ha radicado ahí. Yo creo que el primer zarpazo que le va a meter Trump va a ser deslocalizar esas industrias norteamericanas que se han localizado precisamente en México, ¿no? Por ahora, digamos que la escalada solamente es verbal, pero no dudo de que haya más gestos, porque eso es lo que son por ahora, es decir, no han mandado una embajada, por ejemplo, diplomática a Groenlandia para negociar, sino han mandado a su hijo para ver. Y lo mismo ocurre en México, ¿no? Yo creo que todavía la situación no es tan grave como para preocuparnos, pero sin duda está latente y las cancillerías de estos países ya están intercambiando mensajes acerca de cómo quieren que sea el futuro y en qué condiciones la nueva administración de Trump, que lejos de pensar eso de America First, está pensando en America Only, ¿no? Y después viene el resto si es que queda algo, ¿no? Y Elon Musk en ese sentido pues es un activador de conversaciones, como corresponde al presidente de Twitter, lanzando mensajes realmente a veces desconcertantes y que a lo mejor algún día, no sé hasta qué punto se entenderán también Trump y Elon Musk, pues haya un conflicto entre ellos, y hay un conflicto entre ellos por ese protagonismo, por eso es un conflicto de egos, ¿no? De alguna manera. No olvidemos que Trump en su primera legislatura también se deshizo de muchos de sus primeros colaboradores. No sé por qué en esta ocasión no tendría que ser así. Lo necesitaba para ganar las elecciones, necesitaba un control de todo lo que son las redes sociales y Elon Musk se lo ha dado, pero va a tener que seguir ofreciéndole muchas más cosas para que Trump le ratifique y le permita convertirse en esa especie de portavoz o de polimalo que la política a veces demanda.
Pues precisamente en este sentido, hablando del propio Elon Musk, te quiero preguntar, bueno, pues por el lío que tiene montado con Reino Unido, sobre todo con su primer ministro, con Keir Starmer, sin entrar en los detalles más escabrosos, pero si te parece, sí que analizando la noticia, es portada todavía de Financial Times, que habla de que ya tiene planes para derrocar al gobierno de Starmer. El foco está puesto sobre todo en el Partido Reformista. El otro día pedía que destituyeran a Nigel Farage. Hemos visto, bueno, pues mucho miedo en Europa. Ayer Pedro Sánchez, de hecho, hablaba también en este sentido. Hoy va a haber una entrevista del propio Elon Musk a la líder de AfD en Alemania. 150 funcionarios europeos van a estar solo destinados para analizar, para supervisar esta reunión. Hay mucho miedo en Europa, ya no solo con Donald Trump, sino también con Elon Musk. Sí, yo creo que Elon Musk es, como se solía decir, una especie de verso suelto, ¿no? Y francamente también hace válida la frase de no dejes que la verdad te impida redactar un excelente titular. Yo creo que está lanzando titulares. Realmente está muy lejos de entender cuál es el lenguaje político. Lo que demuestra es una absoluta carencia de formación en este sentido. Es decir, hay conversaciones que puedes hacer con tus amigos tomando una cerveza, o hay conversaciones que puedes tener ante tu consejo que te va a decir que sí a todo, ¿no? Porque ya sabemos cómo se las gasta. Pero de repente, si sale a otros foros, tiene que emplear otro lenguaje. Desde luego no el de la amenaza. Lo más fuerte que se dice en diplomacia antes de empezar una guerra es: nuestros intereses están fuertemente comprometidos y no podemos permanecer indiferentes a esta situación, ¿no? Bueno, pues ya sabes que después de eso viene la guerra. Lo que no puedes decir directamente es insultar o amenazar de esa manera absolutamente ilógica y que deja todas las puertas cerradas para recular. Te conviertes en esclavo de tu palabra. Yo creo que en ese sentido le viene bastante grande esa posición diplomática que se ha arrogado, que yo creo que ya tiene que el equipo de Donald Trump estar llamando la atención respecto a, bueno, hay que embridar a este hombre, ¿no? Bueno, pues pendientes de Donald Trump y de Elon Musk, te quiero preguntar también, para terminar, por la guerra en Ucrania. Eduardo, hoy hablaba Zelensky, estamos inmersos en esta reunión de Ramstein, la última, precisamente antes de que llegue Donald Trump a la Casa Blanca, y Zelensky vuelve a insistir en las tropas occidentales. Viene a decir que básicamente es la única forma de forzar la paz, de obligar a Rusia. ¿Es esta la solución, Eduardo, o es meternos aún más en el lío? ¿Es bueno, pues echar más llamas a este conflicto? Pues te voy a dar la razón respecto a la segunda de las tesis, ¿no? Yo creo que es meter más ruido, meter más problemas. Es decir, Europa no puede meter a sus hombres ahí. Europa, es que no existe Europa, existe la OTAN. Así es como la interpreta el enemigo. Tú no eres lo que dices que eres, sino cómo te ve tu audiencia. Eso lo sabe cualquier profesional de los medios, ¿no? Entonces, eso de meternos ahí de hoz y coz no tiene ningún sentido. Por otro lado, entiendo perfectamente la reflexión que hacías hace unos minutos, referente a que Zelensky muestra su preocupación porque Estados Unidos y Europa pues se alejen, porque en realidad vive del grifo de los dos. Esta guerra se sostiene en la medida en que recibe fondos. Ucrania por sí sola no puede sostener este envite. Puede emplear a sus mejores hombres en ello, ¿no? A los que le quedan. Por supuesto que sí, y lo van a seguir dando todo, pero necesitan algo más que arrojar palos y piedras, ¿no? Y esa otra parte es la que aporta la OTAN, es decir, los socios de la OTAN, Europa y Estados Unidos. Ahora, si llega Elon Musk y dice que el presidente el presidente alemán es un inútil o que el primer ministro británico está lejos de la realidad, pues lógicamente Zelensky tiene que echarse a temblar, ¿no? Porque realmente pues hay una distancia importante que no sé por qué motivos, pero la están generando. Bueno, pues pendientes de Zelensky, pendientes también de los planes de Donald Trump. Se habla ya de 6 meses, de 100 días, cada vez, bueno, pues abre un poquito más el abanico, ¿no? Cada vez se ve más complicado poner fin a menos en 24 horas, como decía el presidente electo de Estados Unidos. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más, un placer, como siempre. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nosotros que seguimos mirando la tensión geopolítica, pero también pendientes